El mundo de la música latinoamericana se vio sacudido por una noticia inesperada: la repentina muerte de Alberto Vázquez, una de las voces más reconocidas de la canción romántica. Su fallecimiento ocurrió en la intimidad de su residencia, en un entorno tranquilo que contrastó con el impacto de la noticia entre familiares, amigos y fanáticos. El hijo del cantante, visiblemente conmovido, protagonizó escenas de profundo dolor durante el funeral, lo que convirtió la despedida en un momento cargado de simbolismo y humanidad. La inesperada partida en la intimidad de su hogar, la madrugada en que Alberto Vázquez dejó de existir, parecía, en apariencia, una más dentro de su rutina cotidiana. El cantante, de 84 años, llevaba un estilo de vida relativamente sereno en su residencia ubicada en una zona residencial de Ciudad de México. No acostumbraba a recibir visitas numerosas ni a organizar reuniones sociales en los últimos tiempos. La discreción se había convertido en su refugio, luego de décadas de vivir bajo el escrutinio público. Según relataron personas cercanas, la noche anterior había cenado ligero y conversado un rato con su hijo por teléfono, intercambiando palabras de cariño y planes sencillos para el fin de semana. Nada hacía presagiar que esas serían sus últimas horas de vida. El hallazgo a primera hora de la mañana, uno de los empleados domésticos ingresó a la habitación con la intención de llevarle el desayuno, tal como lo hacía a diario. Al notar que el cantante no respondía, se acercó con cautela. El cuerpo de Vázquez yacía recostado en la cama, con el rostro sereno, como si estuviera sumido en un profundo sueño. La escena, lejos de transmitir dolor físico, reflejaba un final en paz. La alarma se activó de inmediato. Se llamó al médico de cabecera y posteriormente a los paramédicos, quienes solo pudieron certificar el deceso. La muerte había ocurrido de manera natural, sin signos de violencia ni sufrimiento. La familia, tras recibir la confirmación oficial, solicitó privacidad absoluta para procesar la noticia. El impacto inicial. El rumor se expandió rápidamente en la colonia. Algunos vecinos, al ver llegar a las autoridades sanitarias y notar movimientos inusuales alrededor de la residencia, comenzaron a sospechar lo ocurrido. A los pocos minutos, periodistas y camarógrafos se apostaron en las inmediaciones, atraídos por la magnitud del personaje. Las primeras horas fueron caóticas. Los medios competían por obtener declaraciones, mientras los familiares intentaban mantener la calma. El hijo del cantante fue de los primeros en arribar a la residencia. Según testigos, al entrar y confirmar la muerte de su padre, no pudo contener las lágrimas. La despedida silenciosa. Lo más conmovedor del episodio inicial fue el contraste entre la grandeza pública del artista y la sencillez de su partida. Murió en la intimidad, rodeado únicamente por los objetos que lo acompañaron durante sus últimos años. Fotografías de giras pasadas, discos de oro colgados en las paredes y un viejo tocadiscos en el que aún reposaban algunos vinilos. Un amigo de la familia que prefirió mantener el anonimato compartió una reflexión. Alberto siempre dijo que quería irse así, tranquilo, sin hospitales, sin tubos ni máquinas. Decía que su escenario final debía ser su casa, porque ahí se sentía libre, y de alguna manera lo consiguió. Primeras reacciones del entorno. La noticia del fallecimiento no tardó en difundirse en las redes sociales. Al principio, algunos fans dudaron de su veracidad, pues ya en el pasado habían circulado rumores falsos sobre su salud. Sin embargo, la confirmación oficial por parte de la familia puso fin a cualquier especulación. En cuestión de horas, la fachada de su hogar se transformó en un improvisado altar. Admiradores de distintas edades llegaron con velas, arreglos florales y pancartas con mensajes de gratitud. Algunos entonaron a capela fragmentos de sus canciones más famosas, como un modo espontáneo de rendir homenaje. Un joven de apenas 20 años, que declaró haber descubierto su música gracias a sus abuelos, comentó ante las cámaras: «No lo viví en su época de gloria, pero sus canciones siguen sonando en mi casa. Para mí es como perder a un familiar que nunca conocí en persona».
el peso del silencio. La atmósfera que rodeó la residencia durante ese día estuvo cargada de silencio y respeto. No hubo alboroto ni escándalos, solo un murmullo constante de oraciones y recuerdos. El silencio era interrumpido por las sirenas de los vehículos oficiales y el murmullo de los periodistas, que trataban de captar alguna imagen de los allegados entrando y saliendo. Los vecinos coincidieron en describir a Vázquez como un hombre amable pero reservado. Aunque rara vez se mostraba en público en los últimos años, solía caminar por el barrio acompañado de un bastón, saludando con un gesto a quienes lo reconocían. Para muchos de ellos, su ausencia se notará en la cotidianidad del lugar, tanto como en la historia de la música. El cierre de un ciclo. El fallecimiento en casa, en medio de objetos y recuerdos familiares, simboliza el cierre de un ciclo vital y artístico. La muerte no ocurrió en un hospital, rodeado de aparatos médicos, sino en el espacio donde más cómodo se sentía. Esa circunstancia particular ha sido interpretada por algunos de sus seguidores como una metáfora de su trayectoria. Un artista que, a pesar de los escenarios multitudinarios, nunca dejó de valorar lo íntimo y lo humano. La noticia, aunque dolorosa, también despertó reflexiones entre periodistas culturales y especialistas en música. Varios señalaron que la forma de su partida, serena y privada, refuerza la imagen de un hombre que vivió fiel a sí mismo, sin artificios innecesarios. En ese amanecer inesperado, el mundo perdió a una voz única, pero ganó el testimonio de que incluso los ídolos pueden despedirse de manera sencilla, sin estridencias, rodeados únicamente por la memoria de su arte. El funeral y el desgarrador llanto de su hijo. El día del funeral de Alberto Vázquez amaneció gris, como si el cielo se hubiera sumado al luto colectivo. Desde temprano, decenas de seguidores comenzaron a reunirse en las inmediaciones del recinto elegido para la ceremonia, muchos de ellos con flores blancas en las manos y otros con fotografías antiguas del cantante. La noticia de su muerte había corrido como pólvora, y aunque la familia insistió en mantener la despedida lo más privada posible, el carácter público de su figura hizo inevitable la presencia de admiradores y representantes de los medios de comunicación. La llegada del féretro. El ataúd con los restos del artista fue trasladado en una carroza fúnebre sencilla pero elegante, escoltada por un discreto convoy de seguridad. Cuando el vehículo llegó al lugar de la ceremonia, la multitud que aguardaba rompió en aplausos espontáneos. Fue un gesto de respeto y cariño, un último homenaje colectivo que contrastaba con el silencio solemne de los familiares. Dentro del recinto, decorado con arreglos florales en tonos blancos y lilas, el ambiente era solemne. En las paredes, algunas pantallas proyectaban imágenes de archivo, conciertos, entrevistas y escenas de películas en las que había participado. La música de fondo, interpretada en vivo por un cuarteto de cuerdas, reforzaba la atmósfera de recogimiento. El dolor incontenible del hijo. La escena más conmovedora se vivió cuando el hijo del cantante se acercó al féretro. Vestido de negro riguroso y con el rostro desencajado por el llanto, se inclinó sobre el ataúd y permaneció allí varios minutos. Según testigos, entre sollozos llegó a murmurar: «Te voy a extrañar siempre, papá». Sus palabras, apenas audibles, resonaron en el silencio del salón como un eco de dolor auténtico. El llanto del hijo se volvió incontenible, al punto que algunos familiares y amigos tuvieron que rodearlo para darle apoyo. Las cámaras de televisión captaron la escena, que rápidamente se convirtió en la imagen más reproducida por los medios. Para muchos, ese instante sintetizó el impacto humano de la pérdida. Más allá del ídolo musical, había un padre, un hombre cercano y querido, cuya ausencia rompía el corazón de los suyos. La despedida de colegas y amigos. A la ceremonia acudieron también colegas de la industria musical y figuras públicas que habían compartido escenario o proyectos con Vázquez. Algunos tomaron la palabra para recordar anécdotas, desde giras interminables por América Latina hasta momentos de camaradería en camerinos y estudios de grabación.
un cantante de su misma generación, expresó con voz entrecortada: «Con Alberto se va una parte de la historia de la música romántica. Fue un hermano, un compañero de batallas, un hombre que nunca perdió la pasión por cantar». Otros artistas más jóvenes, que crecieron escuchando sus discos en casa, hablaron de él como de un maestro indirecto, alguien que les enseñó que la música no se trata solo de técnica, sino de emoción. El peso del silencio. La atmósfera que rodeó la residencia durante ese día estuvo cargada de silencio y respeto. No hubo alboroto ni escándalos, solo un murmullo constante de oraciones y recuerdos. El silencio era interrumpido por las sirenas de los vehículos oficiales y el murmullo de los periodistas, que trataban de captar alguna imagen de los allegados entrando y saliendo. Los vecinos coincidieron en describir a Vázquez como un hombre amable pero reservado. Aunque rara vez se mostraba en público en los últimos años, solía caminar por el barrio acompañado de un bastón, saludando con un gesto a quienes lo reconocían. Para muchos de ellos, su ausencia se notará en la cotidianidad del lugar, tanto como en la historia de la música. El cierre de un ciclo, el fallecimiento en casa, en medio de objetos y recuerdos familiares, simboliza el cierre de un ciclo vital y artístico. La muerte no ocurrió en un hospital, rodeado de aparatos médicos, sino en el espacio donde más cómodo se sentía. Esa circunstancia particular ha sido interpretada por algunos de sus seguidores como una metáfora de su trayectoria. Un artista que, a pesar de los escenarios multitudinarios, nunca dejó de valorar lo íntimo y lo humano. La noticia, aunque dolorosa, también despertó reflexiones entre periodistas culturales y especialistas en música. Varios señalaron que la forma de su partida, serena y privada, refuerza la imagen de un hombre que vivió fiel a sí mismo, sin artificios innecesarios. En ese amanecer inesperado, el mundo perdió a una voz única, pero ganó el testimonio de que incluso los ídolos pueden despedirse de manera sencilla, sin estridencias, rodeados únicamente por la memoria de su arte. El funeral y el desgarrador llanto de su hijo. El día del funeral de Alberto Vázquez amaneció gris, como si el cielo se hubiera sumado al luto colectivo. Desde temprano, decenas de seguidores comenzaron a reunirse en las inmediaciones del recinto elegido para la ceremonia, muchos de ellos con flores blancas en las manos y otros con fotografías antiguas del cantante. La noticia de su muerte había corrido como pólvora, y aunque la familia insistió en mantener la despedida lo más privada posible, el carácter público de su figura hizo inevitable la presencia de admiradores y representantes de los medios de comunicación. La llegada del féretro. El ataúd con los restos del artista fue trasladado en una carroza fúnebre sencilla pero elegante, escoltada por un discreto convoy de seguridad. Cuando el vehículo llegó al lugar de la ceremonia, la multitud que aguardaba rompió en aplausos espontáneos. Fue un gesto de respeto y cariño, un último homenaje colectivo que contrastaba con el silencio solemne de los familiares. Dentro del recinto, decorado con arreglos florales en tonos blancos y lilas, el ambiente era solemne. En las paredes, algunas pantallas proyectaban imágenes de archivo, conciertos, entrevistas y escenas de películas en las que había participado. La música de fondo, interpretada en vivo por un cuarteto de cuerdas, reforzaba la atmósfera de recogimiento. El dolor incontenible del hijo. La escena más conmovedora se vivió cuando el hijo del cantante se acercó al féretro. Vestido de negro riguroso y con el rostro desencajado por el llanto, se inclinó sobre el ataúd y permaneció allí varios minutos. Según testigos, entre sollozos llegó a murmurar: «Te voy a extrañar siempre, papá». Sus palabras, apenas audibles, resonaron en el silencio del salón como un eco de dolor auténtico. El llanto del hijo se volvió incontenible, al punto que algunos familiares y amigos tuvieron que rodearlo para darle apoyo. Las cámaras de televisión captaron la escena, que rápidamente se convirtió en la imagen más reproducida por los medios. Para muchos, ese instante sintetizó el impacto humano de la pérdida. Más allá del ídolo musical, había un padre,
un hombre cercano y querido, cuya ausencia rompía el corazón de los suyos. La despedida de colegas y amigos. A la ceremonia acudieron también colegas de la industria musical y figuras públicas que habían compartido escenario o proyectos con Vázquez. Algunos tomaron la palabra para recordar anécdotas, desde giras interminables por América Latina hasta momentos de camaradería en camerinos y estudios de grabación. Un cantante de su misma generación expresó con voz entrecortada: «Con Alberto se va una parte de la historia de la música romántica. Fue un hermano, un compañero de batallas, un hombre que nunca perdió la pasión por cantar». Otros artistas más jóvenes, que crecieron escuchando sus discos en casa, hablaron de él como de un maestro indirecto, alguien que les enseñó que la música no se trata solo de técnica, sino de emoción. El Ministerio de Cultura también expresó su reconocimiento y anunció la posibilidad de organizar un homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes, uno de los recintos más emblemáticos de México. Aunque aún no se había confirmado la fecha, la sola idea despertó entusiasmo entre los fanáticos, que pedían un tributo acorde a la grandeza del artista. Tributos espontáneos. En varias ciudades del país, músicos callejeros comenzaron a interpretar sus canciones en plazas públicas. En Guadalajara, un grupo de mariachis improvisó un pequeño concierto en honor al cantante, mientras que en Monterrey, decenas de personas organizaron una vigilia con velas y guitarras. Las plataformas digitales también reflejaron el impacto. En Spotify y YouTube, los temas de Alberto Vázquez registraron un aumento exponencial en reproducciones durante las primeras 24 horas tras su fallecimiento. Canciones clásicas como Maracas, El Pecador o Olvídalo volvieron a posicionarse entre las más escuchadas, demostrando que su música aún conserva vigencia en las nuevas generaciones. La mirada de los críticos. Los especialistas en música coincidieron en señalar que la pérdida de Vázquez deja un vacío difícil de llenar. En programas radiales y columnas de opinión se destacaron varias facetas de su legado: su voz grave e inconfundible, su estilo interpretativo directo y su fidelidad a la balada romántica, incluso en tiempos en que otros géneros copaban la industria. Un crítico musical expresó en una entrevista televisiva: lo que distinguía a Alberto era la honestidad. Nunca trató de ser algo que no era. Podía cantar en un escenario pequeño o en un estadio, y siempre transmitía la misma emoción. Esa coherencia lo convirtió en un ícono. Además, se resaltó su papel en el cine y la televisión, recordando que no solo fue un cantante de éxito, sino también un actor con una filmografía respetable, que acompañó a toda una generación de espectadores. Impacto en la memoria colectiva. Lo más llamativo de las reacciones fue cómo la figura de Vázquez trascendió el ámbito estrictamente musical para convertirse en un símbolo cultural. En los mensajes de condolencias, no solo se hablaba de su voz o sus discos, sino de cómo sus canciones formaban parte de la memoria de miles de familias. Bodas, serenatas, celebraciones y hasta despedidas habían tenido como telón de fondo la voz del intérprete. Ese carácter popular, cercano y universal, explica por qué su partida fue llorada no solo en los escenarios mediáticos, sino también en los espacios íntimos del día a día. Una ola que sigue creciendo. A medida que pasaban las horas, la noticia no perdía fuerza. Programas de televisión preparaban especiales, cadenas de radio transmitían maratones con sus canciones, y los fanáticos compartían anécdotas personales en foros y redes sociales. La muerte de Alberto Vázquez no solo representaba la pérdida de un artista, era también el cierre de un capítulo en la historia cultural de América Latina, el legado de un ícono de la música romántica, más allá de la conmoción inicial por su partida y del dolor palpable en el funeral. La figura de Alberto Vázquez se proyecta hacia el futuro como un legado cultural imposible de ignorar. Su historia no se reduce a un listado de discos vendidos o a los premios que recibió. Se trata de un fenómeno más profundo. La huella que dejó en la memoria emocional de varias generaciones. Una voz que atravesó generaciones, desde sus inicios en la década de 1960. Vázquez se posicionó como un cantante distinto.
Su timbre grave, intenso y personal lo hizo reconocible de inmediato. En una época en la que la música romántica competía con nuevos géneros que buscaban dominar las radios, él se mantuvo fiel a un estilo íntimo, centrado en la interpretación y en el peso emocional de la letra. Sus canciones acompañaron momentos clave en la vida de millones: bodas, serenatas, reconciliaciones y hasta rupturas. Muchas familias mexicanas y latinoamericanas recuerdan que su música sonaba en la casa como parte de la rutina diaria, transmitida de padres a hijos y más tarde, de abuelos a nietos. Un musicólogo lo explicó así en una entrevista televisiva. La permanencia de Alberto Vázquez radica en que no cantaba solo para su época, sino para las emociones universales. Amor, pérdida, esperanza, nostalgia. Son temas eternos. Y eso explica por qué sigue escuchándose hoy. El artista íntegro. Una de las características más destacadas de Vázquez fue su coherencia artística. Nunca se dejó arrastrar por las modas pasajeras ni modificó su estilo para encajar en tendencias comerciales. Aunque esto le costó cierta presencia mediática en algunos momentos de su carrera, también le otorgó una autenticidad incuestionable. Esa fidelidad a sí mismo fue reconocida por colegas y críticos. Para muchos, fue un modelo de integridad, alguien que eligió la permanencia sobre la fugacidad y la honestidad artística sobre la popularidad efímera. Su aporte al cine y la televisión. Aunque su faceta más recordada es la de cantante, Alberto Vázquez también dejó una huella significativa en el cine y la televisión. Participó en películas que lo consolidaron como ídolo popular y le permitieron llegar a públicos que quizá no lo conocían solo por su música. Esos trabajos, hoy revisados con nostalgia, reflejan el espíritu de una época y lo sitúan en el mismo nivel que otras grandes figuras de la cultura de masas en América Latina. En la televisión, sus apariciones en programas musicales marcaron la memoria de varias generaciones que lo vieron cantar en vivo en sus hogares. Su capacidad de transmitir emoción incluso a través de la pantalla lo hizo un invitado recurrente y una presencia habitual en la vida cotidiana de la gente. La vigencia en la era digital. Paradójicamente, la muerte de Alberto Vázquez lo devolvió al presente con una fuerza inesperada. Sus canciones comenzaron a sonar de nuevo en plataformas digitales, alcanzando a un público que no había crecido con él. La viralización de sus temas en redes sociales confirmó que su legado no pertenece solo al pasado, sino que puede seguir vivo y renovarse con las nuevas generaciones. Los números lo avalan. En los días posteriores a su fallecimiento, sus reproducciones en Spotify y YouTube se multiplicaron por 10. Jóvenes creadores de contenido comenzaron a versionar sus canciones en TikTok y a compartir videos explicando quién fue y por qué marcó un antes y un después en la música romántica. La construcción de la memoria póstuma. El futuro de su legado dependerá también de cómo sea administrada su memoria. La familia ha dejado entrever la posibilidad de reeditar su discografía completa, así como de organizar homenajes oficiales en teatros y auditorios. Instituciones culturales, por su parte, han mostrado interés en impulsar documentales y exposiciones que reconstruyan su vida y obra, para que su recuerdo no quede limitado a las generaciones que lo conocieron en persona. Críticos y especialistas coinciden en que Vázquez podría convertirse en un referente estudiado en academias musicales, no solo por su técnica vocal, sino por el impacto cultural de su estilo. La manera en que sus canciones se integraron en la vida cotidiana de la gente lo convierte en un fenómeno digno de análisis sociológico y cultural. Un legado humano. Finalmente, más allá de la dimensión artística, el legado de Alberto Vázquez también es humano. Su imagen de padre amoroso, evidenciada en el desgarrador llanto de su hijo en el funeral, muestra que los ídolos también son seres cercanos, vulnerables, con historias familiares y vínculos que trascienden el escenario. Ese aspecto humano, tan palpable en su despedida, refuerza la conexión con sus seguidores. Porque al recordarlo, no solo se evoca al cantante que llenó teatros, sino también al hombre que eligió una vida discreta y que partió en la intimidad de su hogar. El cierre de un ciclo.
El fallecimiento en casa, en medio de objetos y recuerdos familiares, simboliza el cierre de un ciclo vital y artístico. La muerte no ocurrió en un hospital, rodeado de aparatos médicos, sino en el espacio donde más cómodo se sentía. Esa circunstancia particular ha sido interpretada por algunos de sus seguidores como una metáfora de su trayectoria. Un artista que, a pesar de los escenarios multitudinarios, nunca dejó de valorar lo íntimo y lo humano. La noticia, aunque dolorosa, también despertó reflexiones entre periodistas culturales y especialistas en música. Varios señalaron que la forma de su partida, serena y privada, refuerza la imagen de un hombre que vivió fiel a sí mismo, sin artificios innecesarios. En ese amanecer inesperado, el mundo perdió a una voz única, pero ganó el testimonio de que incluso los ídolos pueden despedirse de manera sencilla, sin estridencias, rodeados únicamente por la memoria de su arte.